Mi nombre es Rosa, tengo 64 años, y el día que mi hijo Miguel me regaló un crucero para relajarme, debí haber sabido que algo terrible se escondía detrás de esa sonrisa. Pero cuando regresé a casa porque había olvidado mi medicamento para la presión, escuché a Miguel hablando por teléfono con su esposa Claudia. Las palabras que salían de su boca me helaron la sangre. No te preocupes, amor, el boleto es solo de ida. Una vez que esté en alta mar, será fácil hacer que parezca un accidente. Nadie va a sospechar nada de una mujer mayor que se cayó por la borda. En ese momento, parada detrás de la puerta de mi propia casa, respiré profundo y pensé, si va a ser así, querido, entonces que sea a tu manera, pero te vas a arrepentir 3 veces. Porque mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, acababa de cometer el peor error de su vida. Si Miguel creía que su madre era una vieja indefensa, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Porque cuando una mujer de mi edad ha luchado toda la vida, cuando ha criado hijos, ha perdido maridos, ha sobrevivido traiciones y decepciones, no se rinde tan fácilmente. Si quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se hace realmente. Pero primero, necesitaba entender por qué mi propio hijo quería verme muerta. Todo había comenzado 3 días antes, cuando Miguel llegó a mi casa con esa sonrisa radiante que no veía en años. Llevaba un sobre dorado en las manos, como esos que usan las agencias de viajes más exclusivas. Mamá, me dijo abrazándome con una efusividad extraña, tengo una sorpresa maravillosa para ti. Has trabajado tanto toda tu vida, te has sacrificado tanto por nosotros, que Claudia y yo decidimos regalarte algo especial. Cuando abrí el sobre y vi los boletos del crucero, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un crucero por el Caribe, 7 días navegando por aguas cristalinas, visitando islas paradisíacas. Era el viaje de mis sueños, ese que siempre pospuse porque el dinero se necesitaba para otras cosas, la educación de Miguel, los gastos de la casa, las emergencias familiares. Hijo, esto debe haber costado una fortuna, le dije mirando los boletos de primera clase. Mamá, no hay precio para tu felicidad, respondió Miguel con esa voz suave que siempre me derretía el corazón. Te mereces esto y mucho más. Además, necesitas relajarte, alejarte del estrés de la ciudad, respirar aire puro del mar. Durante 64 años de vida, había aprendido a confiar en mi instinto. Y algo en la forma en que Miguel me miraba, algo en la manera en que sus ojos no se encontraban completamente con los míos, me decía que había más de lo que él estaba dispuesto a contarme. Pero era mi hijo, mi único hijo. El bebé que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que había enseñado a caminar, el adolescente al que había apoyado en cada decisión importante de su vida. ¿Cuándo salgo?, le pregunté, fingiendo una emoción que ya no sentía completamente. Pasado mañana, mamá. Ya está todo arreglado. Solo tienes que llegar al puerto con tu equipaje. Claudia se encargó de todos los detalles. Esa noche, mientras preparaba mi maleta, no podía quitarme de la cabeza una sensación extraña. Miguel había estado muy distante los últimos meses, visitándome menos, llamándome apenas. Y de repente, este regalo tan generoso, tan inesperado. Decidí que era mi paranoia de vieja lo que me hacía dudar de las buenas intenciones de mi hijo. Después de todo, quizás realmente se había dado cuenta de cuánto me había sacrificado por él y finalmente quería devolverme un poco de esa generosidad. El día de la partida, me levanté temprano, terminé de empacar mis cosas, y cuando ya estaba lista para irme, me di cuenta de que había olvidado mis pastillas para la presión en el botiquín del baño. Regresé a casa, abrí la puerta con cuidado para no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché la voz de Miguel hablando por teléfono en la sala. Sí, Claudia, ya se fue al puerto. No sospecha nada. El plan va perfecto. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente diferente a la voz cariñosa que había usado conmigo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. El seguro de vida de mamá es de $200,000, continuó Miguel. Y con la herencia de la casa, serán al menos 300,000 más. Suficiente para pagar todas mis deudas y empezar de nuevo. Mi corazón se detuvo. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera un negocio, una transacción fría y calculada. No te preocupes, amor. Una mujer de su edad, en alta mar, estas cosas pasan. Nadie va a hacer preguntas incómodas. Y nosotros seremos los dolientes perfectos, los hijos devastados por la pérdida.
Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia, decepción y una determinación que no había sentido en años. En ese momento entendí que había criado a un monstruo, y que si quería sobrevivir, tendría que ser más inteligente que él. Salí de mi casa en silencio, fingiendo que no había escuchado nada, pero mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Tenía que llegar al puerto, tenía que subir a ese barco, pero ahora sabía que cada paso que daba me acercaba más al peligro. Durante todo el camino en taxi, mientras veía pasar las calles de mi ciudad por la ventana, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Yo, Rosa Martínez, había dedicado mi vida entera a ser la madre perfecta. Me casé joven, a los 20 años, con el padre de Miguel. Trabajé como secretaria en una oficina pequeña durante 15 años, ahorrando cada centavo que ganaba para darle a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi esposo murió en un accidente de tráfico, Miguel tenía apenas 12 años, y decidí que mi única prioridad en la vida sería asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitara. Dejé mi trabajo para cuidarlo completamente. Vendí mi carro, empeñé mis joyas, utilicé todos mis ahorros para pagarle la universidad más cara de la ciudad. Mientras otras madres de mi edad salían con amigas, viajaban, se daban gustos, yo me quedaba en casa cosiendo ropa para vender y así tener dinero extra para los gastos de Miguel. Nunca me quejé, nunca le reclamé nada. Pensé que estaba criando a un hombre de bien, a alguien que valoraría todo lo que su madre había hecho por él. ¡Qué tonta fui! Cuando Miguel se casó con Claudia hace 5 años, yo me alegré tanto. Pensé que por fin tendría la familia que siempre había soñado, que tendría nuera, nietos, reuniones familiares llenas de amor. Pero Claudia nunca me quiso. Desde el primer día, vi en sus ojos ese desprecio que algunas mujeres sienten hacia sus suegras, como si yo fuera un estorbo en su matrimonio perfecto. Y Miguel, mi querido Miguel, empezó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, me daba respuestas vagas. Cuando le preguntaba sobre sus planes, me cambiaba de tema. Ahora, sentada a la parte trasera de ese taxi, entendí que había señales por todas partes y yo había elegido ignorarlas. Como aquella vez, hace 6 meses, cuando llegué a su casa sin avisar y encontré a Miguel discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso cuando me vio, colgó rápidamente y me dijo que era un problema menor en el trabajo. O como la vez que escuché a Claudia diciéndole a una amiga que ojalá yo no viviera tan cerca de ellos, que necesitaban su espacio. Cuando le comenté esto a Miguel, me dijo que había malinterpretado, que Claudia me quería mucho pero que a veces las mujeres decían cosas que no sentían realmente. Siempre encontré excusas para defenderlos, para justificar su comportamiento, para convencerme de que era mi imaginación la que me jugaba malas pasadas. Pero ahora, con la verdad golpeándome como una bofetada, entendí que mi hijo había estado planeando esto durante mucho tiempo. No era una decisión impulsiva, era un plan calculado, pensado, elaborado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El crucero era imponente, un gigante blanco de 12 pisos que se alzaba hacia el cielo como un edificio flotante. Había cientos de personas subiendo con sus maletas, familias enteras emocionadas por las vacaciones, parejas tomándose fotos, niños corriendo de un lado a otro. Todos ellos iban a disfrutar de 7 días maravillosos en el mar. Yo, según el plan de mi hijo, no iba a regresar viva. Pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Miguel había cometido un error terrible al subestimarme. Había cometido el error de creer que su madre era una vieja tonta e indefensa. Lo que él no sabía era que durante todos estos años de silencio, de sacrificio, de aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, guardando información. No era la mujer ingenua que él creía que era. Cuando entregué mi documentación para abordar, la azafata me sonrió con esa amabilidad profesional que usan con todos los pasajeros. Señora Martínez, qué emocionante. Su primera vez en un crucero, ¿verdad? Sí, le respondí, manteniendo esa voz dulce y frágil que todos esperaban de una mujer de mi edad. Mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme. ¡Qué hijo tan considerado!, comentó la azafata mientras revisaba mis documentos. Seguramente la va a extrañar mucho estos 7 días. Si supiera, pensé para mis adentros.
Si supiera que su plan era que estos fueran los últimos 7 días de mi vida. Pero mientras subía por esa rampa hacia el interior del barco, ya estaba formulando mi propia estrategia. Tenía 7 días para convertirme de víctima en cazadora, 7 días para reunir las pruebas que necesitaba, 7 días para preparar la sorpresa que le tenía guardada a Miguel. Mi camarote estaba en el piso 8, con vista al mar. Era hermoso, elegante, con una cama cómoda y un pequeño balcón privado. Miguel había pagado por lo mejor, probablemente pensando que era más fácil hacer desaparecer a alguien desde un balcón que desde el interior del barco. Dejé mi maleta en la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan, necesitaba aliados, y sobre todo, necesitaba pruebas. Porque una cosa era saber la verdad, y otra muy diferente era poder demostrarla. Saqué mi teléfono móvil y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca había usado. Era el número de Víctor Restrepo, un detective privado que había conocido cuando una vecina tuvo problemas con su exmarido. Me había dado su tarjeta diciéndome que si algún día necesitaba ayuda, no dudara en llamarlo. Detective Restrepo, respondió una voz grave después de 3 timbres. Hola, soy Rosa Martínez. Nos conocimos hace unos meses en casa de Esperanza, mi vecina. No sé si se acuerda de mí. Por supuesto que me acuerdo, señora Rosa. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré profundo antes de continuar. Necesito contratarlo para un caso muy delicado. Mi hijo está tratando de matarme. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Probablemente pensó que era una vieja paranoica con problemas familiares menores. Señora Rosa, ¿está segura de lo que está diciendo? Estas son acusaciones muy serias. Completamente segura. Escuché a mi hijo planificando mi muerte. Estoy en un crucero ahora mismo, y él cree que este va a ser un viaje de ida solamente para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo lo que pueda encontrar. Y necesito que me ayude a reunir pruebas de lo que está planeando. ¿Dónde está usted exactamente? En el crucero Estrella del Caribe, que zarpa en media hora hacia las islas del Caribe. Voy a estar fuera de contacto durante 7 días, pero cuando regrese, necesito tener toda la información posible sobre mi hijo Miguel Martínez. Entendido. Le voy a mandar mi cuenta bancaria por mensaje de texto para que me haga una transferencia de $500 como anticipo. Y señora Rosa, dígame. Tenga mucho cuidado. Si lo que me está diciendo es cierto, usted está en peligro real. No haga nada que pueda poner en riesgo su seguridad. Detective, llevo 64 años en este mundo. He sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar un hijo sola, a sacrificar toda mi vida por otras personas. Créame que no voy a dejar que mi propio hijo me derrote ahora. Después de colgar con el detective Víctor, me quedé sentada en mi camarote sintiendo una mezcla extraña de miedo y determinación. El barco había comenzado a moverse suavemente, alejándose del puerto, y yo sabía que cada milla que nos separaba de la costa me acercaba más al momento en que Miguel esperaba que su plan se ejecutara. Pero había algo que Miguel no conocía sobre su madre. Yo no era la mujer frágil que él creía que era. Durante todos estos años de aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo, guardando secretos que ni él ni Claudia imaginaban. Decidí que lo primero que tenía que hacer era explorar el barco, conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien podría intentar hacerme daño. Si iban a intentar simular un accidente, necesitaba estar preparada para cualquier situación. Salí de mi camarote y comencé a caminar por los pasillos del crucero. Era impresionante, restaurantes elegantes, casinos, tiendas, una piscina gigantesca en la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante llena de vida y alegría. Pero yo no estaba ahí para disfrutar. Estaba ahí para sobrevivir. Mientras caminaba, observé las cámaras de seguridad. Había muchas, prácticamente en cada pasillo, en cada área pública. Eso me tranquilizó un poco. Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado sin levantar sospechas. Sin embargo, también noté que los balcones privados de los camarotes no tenían cámaras. Y mi camarote tenía uno de esos balcones. Miguel había sido muy inteligente al elegir esa habitación específica. En el restaurante principal, mientras almorzaba sola en una mesa junto a la ventana, comencé a observar a los otros pasajeros. La mayoría eran familias en vacaciones,
parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigas divirtiéndose. Todos parecían inocentes, normales, felices. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de aproximadamente mi edad, sentada sola en una mesa cercana, leyendo un libro mientras comía. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado, llevaba un vestido rojo elegante, y algo en su postura me decía que era una mujer fuerte, independiente. Nuestros ojos se encontraron por casualidad, y ella me sonrió con esa calidez que solo las mujeres de nuestra generación sabemos compartir. Decidí acercarme. «Disculpe», le dije con timidez. «¿Le molesta si me siento con usted? Detesto comer sola». «Por favor, siéntese», respondió con una voz cálida y un ligero acento que no pude identificar. «Yo soy Carmen Ruiz, de Bogotá. ¿Y usted es?» «Rosa Martínez, de Ciudad de México. Un placer conocerla, Carmen». Mientras conversábamos durante el almuerzo, descubrí que Carmen tenía una historia similar a la mía en muchos aspectos. Era viuda, había criado hijos sola, había trabajado toda su vida, y ahora, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo para ella. «Mis hijos me insistieron tanto para que tomara estas vacaciones», me contó mientras tomaba su café. «Decían que ya era hora de que me relajara, de que disfrutara la vida. Al principio me resistí, pero finalmente cedí». «Igual que yo», le respondí, sintiendo una conexión inmediata con esta mujer. «Mi hijo Miguel me regaló este crucero. Dice que necesito alejarme del estrés de la ciudad». Algo en la forma en que Carmen me miró me hizo sentir que podía confiar en ella. Había una inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo viene con la experiencia de haber vivido mucho y haber aprendido a leer a las personas. «Rosa», me dijo bajando la voz, «¿puedo preguntarle algo personal? Usted parece preocupada, tensa. No es la actitud típica de alguien que está en vacaciones de ensueño». Por un momento consideré contarle todo. Pero entonces recordé las palabras del detective Víctor sobre no poner en riesgo mi seguridad. Decidí ser cautelosa. «Es que, bueno, esta es mi primera vez en un crucero. Todo es tan nuevo, tan diferente. Supongo que estoy un poco nerviosa». Carmen asintió comprensivamente, pero pude ver en sus ojos que no me creía completamente. Esta mujer tenía experiencia leyendo entre líneas. «Mire, Rosa», me dijo inclinándose ligeramente hacia mí, «no nos conocemos, pero llevo 62 años en este mundo, y he aprendido a reconocer cuando una mujer está en problemas. Si necesita hablar con alguien, o si necesita ayuda con algo, por favor no dude en buscarme. Mi camarote es el 1247, en el piso 12. Sentí una calidez en el pecho que no había experimentado en meses. Aquí estaba una completa extraña ofreciéndome más apoyo genuino del que había recibido de mi propio hijo en años. «Gracias, Carmen. De verdad. Y su camarote está muy cerca del mío. Yo estoy en el 847, piso 8. Perfecto. Entonces seremos vecinas de barco». Después del almuerzo, decidí explorar más el crucero. Fui a la biblioteca, donde encontré computadoras con acceso a Internet. Era limitado y costoso, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté frente a una de las computadoras y escribí un email rápido al detective Víctor. «Estoy bien. Investigue especialmente las deudas de juego de Miguel. Creo que ahí está la clave de todo. Tengo una nueva aliada en el barco. Mantendré contacto cuando pueda. Rosa». Luego fui al casino del barco. No era para jugar, sino para observar. Quería entender cómo funcionaba el mundo del juego, qué tipo de deudas podía acumular alguien, cómo llegaba la gente a estar tan desesperada por dinero que consideraba el asesinato como una opción. Vi hombres y mujeres apostando cantidades enormes de dinero con la naturalidad de quien compra una revista. Vi la emoción en sus rostros cuando ganaban, y la desesperación cuando perdían. Vi cómo algunos jugadores parecían estar en una espiral descendente, apostando más y más dinero en un intento desesperado por recuperar lo que habían perdido. Y entonces entendí. Miguel no era solo un hijo desagradecido. Era un hombre desesperado, probablemente con deudas enormes, que veía la muerte de su madre como la única salida a sus problemas financieros. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante principal, volví a encontrarme con Carmen. Esta vez, ella se acercó a mi mesa sin que yo la invitara. «Rosa»,
me dijo sentándose frente a mí, he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde. Y tengo que decirle algo, usted no parece una mujer que esté de vacaciones. Parece una mujer que está huyendo de algo, o que está planeando algo. Me quedé en silencio por un momento, evaluando qué tanto podía revelarle. Carmen, le dije finalmente, ¿alguna vez ha descubierto que alguien a quien ama profundamente la ha traicionado de la peor manera posible? Sus ojos se suavizaron, y vi en ellos un destello de reconocimiento. Sí, respondió simplemente. Mi primer esposo. Descubrí que había estado robando dinero de la empresa de mi padre durante años. Casi nos lleva a la bancarrota a toda la familia. ¿Qué hizo usted? Lo que tenía que hacer. Reuní todas las pruebas, lo confronté, y me aseguré de que pagara por lo que había hecho. Pero Rosa, estamos hablando de su hijo. Respiré profundo. Carmen ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles. Y necesitaba una aliada, alguien en quien confiar durante estos 7 días cruciales. Carmen, le dije mirándola directamente a los ojos, mi hijo está tratando de matarme. Y tengo 7 días para impedirlo y demostrar lo que está planeando. La expresión en el rostro de Carmen cambió inmediatamente. No era sorpresa, no era incredulidad. Era la mirada de una mujer que había vivido lo suficiente para saber que las familias pueden esconder los secretos más oscuros. Rosa, me dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro, cuénteme todo. Desde el principio. Durante los siguientes 40 minutos, le conté a Carmen toda la historia. Le hablé sobre el regalo del crucero, sobre la conversación telefónica que había escuchado, sobre las deudas de juego que sospechaba que tenía Miguel, sobre el seguro de vida y la herencia que le esperaba cobrar después de mi muerte. Carmen me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos minutos, procesando toda la información. Rosa, me dijo finalmente, esto es muy serio. Usted está en peligro real. Pero también me parece que usted ya tiene un plan. Estoy empezando a tenerlo, le respondí. Contraté a un detective privado para que investigue las finanzas de Miguel. Pero necesito más que eso. Necesito pruebas concretas de sus intenciones, necesito testimonios, necesito evidencias que un juez no pueda ignorar. ¿Y cómo piensa conseguir todo eso mientras está en este barco? Ahí es donde necesito su ayuda, Carmen. Miguel va a intentar comunicarse conmigo durante el viaje. Va a llamarme, va a enviarme mensajes, fingiendo ser el hijo preocupado. Cada una de esas conversaciones va a ser una oportunidad para que él se traicione a sí mismo. Carmen asintió lentamente, comenzando a entender hacia dónde iba mi plan. Quiere que lo grabe, dijo. Exactamente. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito testigos. Necesito a alguien que pueda confirmar lo que estoy documentando. Alguien sin conexión emocional con Miguel. Alguien creíble. Cuenta conmigo, respondió Carmen sin dudarlo. Pero Rosa, hay algo más que debemos considerar. Si Miguel realmente está planeando simular un accidente en este barco, es posible que haya alguien más involucrado. Alguien en el crucero que esté trabajando con él. Esa posibilidad no se me había ocurrido, y me heló la sangre. ¿Cree que Miguel podría haber sobornado a alguien del personal del barco? Es posible. O podría haber contratado a alguien para que se haga pasar por pasajero. Rosa, usted necesita estar muy alerta los próximos días. No confíe en nadie excepto en mí, no acepte bebidas de extraños, no se quede sola en lugares aislados, especialmente en su balcón. Ya había pensado en lo del balcón. Es demasiado conveniente, demasiado privado. Exactamente. Mire, tengo una propuesta. ¿Por qué no pasa las noches en mi camarote? Yo tengo una suite con sofá-cama. Así estaremos juntas, y si alguien viene buscándola en su habitación, no la va a encontrar. La generosidad de Carmen me conmovió profundamente. Esta mujer, que me había conocido apenas unas horas antes, estaba dispuesta a arriesgar su propia seguridad para ayudarme. Carmen, no puedo pedirle que haga eso. Si Miguel realmente tiene a alguien en este barco. Rosa, me interrumpió con firmeza. Tengo 62 años. He criado 4 hijos, he enterrado a 2 esposos, he dirigido mi propia empresa durante 30 años. No me asusta un niño mimado que quiere matar a su madre por dinero.
Además, añadió con una sonrisa traviesa, hace mucho tiempo que no tenía una aventura emocionante. Esa noche, después de cenar, Carmen me ayudó a trasladar algunas de mis cosas esenciales a su camarote. Era mucho más grande que el mío, con una sala de estar separada del dormitorio y un balcón más amplio. Pero lo más importante era que tenía 2 camas, lo que nos permitía vigilarnos mutuamente. Mientras organizábamos mis cosas, Carmen me hizo preguntas detalladas sobre Miguel, sobre su personalidad, sobre sus hábitos, sobre su relación con Claudia. Dígame, Rosa, ¿Miguel siempre fue manipulador, o esto es algo nuevo? Siempre fue muy inteligente, le respondí pensando cuidadosamente. Desde pequeño sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Pero yo pensé que era astucia normal de niño. Nunca imaginé que podía ser esto. ¿Y Claudia? ¿Cómo es la relación entre ellos? Al principio parecían muy enamorados, pero en los últimos años he notado tensión. Claudia siempre está quejándose de dinero, de que necesitan una casa más grande, vacaciones más caras, un carro mejor. Y Miguel siempre promete que las cosas van a mejorar, que va a conseguir más dinero. Ahora sabemos de dónde iba a venir ese dinero, comentó Carmen sombríamente. Cerca de las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Miguel. Carmen y yo nos miramos. Había llegado el momento de poner en práctica nuestro plan. Acuérdese, me susurró Carmen mientras preparaba su propio teléfono para grabar. Hágalo hablar. Que él se traicione solo. Respiré profundo y contesté. ¿Miguel? Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Cómo está el crucero? ¿Se está divirtiendo? Su voz sonaba perfectamente normal, cariñosa, preocupada. Si no hubiera escuchado su conversación con Claudia, habría creído que realmente se preocupaba por mí. Está hermoso, hijo. El barco es increíble. Mi camarote es muy cómodo. Muchas gracias por este regalo tan generoso. No hay de qué, mamá. Usted se lo merece. ¿Ha conocido gente nueva? ¿Está haciendo amigas? Una pregunta interesante. ¿Por qué le importaba si estaba haciendo amigas? Sí, conocí a una señora muy amable, Carmen. Hemos estado comiendo juntas. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Miguel respondiera. Qué bueno, mamá. Es importante que no esté sola. Pero también tenga cuidado, ¿sí? En esos cruceros a veces hay gente que se aprovecha de los pasajeros mayores. Carmen me miró con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de plantear la semilla de la duda sobre cualquier persona que pudiera ser mi aliada. No se preocupe, hijo. Soy muy cautelosa. Pero cuénteme, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está Claudia? Todo bien, mamá. Claudia la manda saludar. Dice que espera que esté disfrutando mucho y que se relaje completamente. Qué dulce de su parte. Miguel, ¿puedo preguntarle algo? Claro, mamá, lo que quiera. ¿Por qué decidieron regalarme este viaje justo ahora? Es decir, fue tan repentino, tan inesperado. Otra pausa. Esta vez más larga. Pues, Claudia y yo hemos estado hablando mucho sobre usted últimamente. Nos dimos cuenta de que se ve muy cansada, muy estresada. Y pensamos que necesitaba un descanso, alejarse de todo por un tiempo. Alejarse de todo, repetí, mirando a Carmen, quien estaba tomando notas de cada palabra. Sí, mamá. A veces uno necesita desconectarse completamente de la rutina, ¿no cree? Supongo que sí. Miguel, ¿puedo confesarle algo? Por supuesto, mamá. Al principio me sentí un poco culpable por aceptar este regalo tan costoso. Debe haberles costado mucho dinero. Mamá, por favor no se preocupe por eso. El dinero no es problema. Además, es una inversión en su bienestar, y eso no tiene precio. Carmen escribió en un papel y me lo mostró. Pregúntele sobre el regreso. Miguel, una pregunta tonta. ¿Usted tiene copia de mis boletos de regreso? Porque revisé mis documentos y solo encuentro el boleto de ida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Miguel? ¿Está ahí? Sí, mamá. Disculpe.
Claudia me estaba diciendo algo. Sobre los boletos, no se preocupe. La agencia de viajes tiene todo organizado. Usted solo tiene que disfrutar el viaje y nosotros nos encargamos de los detalles. Pero Miguel, quiero estar segura de que voy a poder regresar. ¿Podría verificar con la agencia mañana y confirmarme? Mamá, por favor confíe en mí. Todo está perfectamente organizado. No tiene nada de qué preocuparse. Solo relájese y disfrute. Ese es el objetivo del viaje. De acuerdo, hijo. Confío en usted completamente. Perfecto, mamá. La amo mucho. Que tenga dulces sueños. Yo también lo amo, Miguel. Buenas noches. Cuando colgué, Carmen y yo nos quedamos en silencio por unos minutos, procesando lo que acabábamos de escuchar. Rosa, me dijo Carmen finalmente. Esa conversación fue muy reveladora. La forma en que evadió la pregunta sobre los boletos de regreso, la manera en que la tranquilizó diciéndole que no se preocupara por nada, es como si estuviera tratando de mantenerla en un estado de falsa seguridad. Y la pregunta sobre si estaba haciendo amigas, añadí. Es como si estuviera evaluando si tengo aliados, si hay alguien que pueda notar si algo me pasa. Exactamente. Rosa, mañana necesitamos ir a la oficina del crucero y verificar personalmente el estatus de sus boletos de regreso. Quiero ver con mis propios ojos qué es lo que realmente reservó Miguel. A la mañana siguiente, Carmen y yo nos despertamos temprano con una misión clara. Después de desayunar en su camarote para evitar exponerme innecesariamente en los restaurantes públicos, nos dirigimos directamente a la oficina de servicios al pasajero en el piso 3 del crucero. La oficina era un espacio elegante con varios escritorios atendidos por personal uniformado. Nos acercamos a una joven llamada Patricia, según su placa de identificación, quien nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señoras. ¿En qué puedo ayudarlas? Buenos días, respondí tratando de mantener mi voz calmada. Necesito verificar mi itinerario de viaje completo. Mi nombre es Rosa Martínez, camarote 847. Patricia tecleó rápidamente en su computadora y frunció ligeramente el ceño. Señora Martínez, veo aquí que usted tiene reservado el crucero de 7 días por las islas del Caribe, pero... Se detuvo, mirando la pantalla con confusión. ¿Pero qué?, preguntó Carmen, notando la vacilación en la voz de la empleada. Es un poco extraño. Veo que tiene boleto de ida, pero no aparece ninguna reserva para el vuelo de regreso a Ciudad de México. Normalmente nuestros paquetes incluyen el transporte completo, ida y vuelta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aún sabiendo la verdad, escuchar la confirmación oficial me dolió profundamente. ¿Eso qué significa exactamente?, preguntó Carmen, fingiendo ser tan confundida como yo. Bueno, significa que cuando el crucero termine en 7 días, la señora Martínez no tiene manera de regresar a casa. Puede ser un error del sistema, o tal vez quien compró el paquete pensó agregar el vuelo de regreso más tarde. ¿Quién compró este paquete?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Patricia revisó nuevamente la información. Aquí dice que fue comprado por Miguel Martínez, con una tarjeta de crédito a su nombre. Es familiar suyo. Es mi hijo, respondí sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Ah, bueno, entonces seguramente él se encargará de comprar su boleto de regreso. Pero señora Martínez, le recomiendo que se comunique con él pronto, porque los vuelos desde las islas del Caribe hacia México suelen llenarse rápidamente, especialmente en esta época del año. Carmen y yo nos miramos significativamente. Patricia, intervino Carmen, ¿sería posible que la señora Martínez comprara ahora mismo su boleto de regreso? Para estar segura de que va a tener cupo. Por supuesto. Déjeme revisar la disponibilidad. Patricia tecleó durante varios minutos. Tengo disponibilidad en un vuelo que sale el domingo a las 3 de la tarde, el día que termina el crucero. El costo sería de $750. Lo tomo, dije inmediatamente, sacando mi tarjeta de crédito. Mientras Patricia procesaba la compra, Carmen me susurró al oído: Rosa, acabamos de conseguir nuestra primera prueba. Miguel deliberadamente no compró su boleto de regreso. Eso demuestra intención premeditada. Cuando terminamos en la oficina, decidimos caminar por la cubierta del barco para hablar en privado. El día estaba hermoso,
con un sol brillante y una brisa suave, pero yo no podía disfrutar de nada sabiendo lo que sabía. Carmen, le dije mientras caminábamos junto a la barandilla, cada evidencia que encontramos me duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo quiere verme muerta. Lo sé, Rosa. Pero cada prueba que encontramos también la protege más. Mire lo que acabamos de lograr. Ahora usted tiene su boleto de regreso, y tenemos evidencia documentada de que Miguel nunca tuvo intención de que usted regresara viva. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Miguel. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneció? ¿Durmió bien en su camarote? Le mostré el mensaje a Carmen. Está verificando que esté en su camarote, me dijo. Probablemente esperaba que le respondiera desde ahí. Decidí probar algo. Le respondí, buenos días, hijo. Dormí muy bien. Estoy en la cubierta tomando sol. El barco es maravilloso. La respuesta llegó casi inmediatamente. Qué bueno, mamá. Disfrute mucho. Ha explorado todo el barco ya. Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba qué tanto había explorado el barco? No todo todavía. Es muy grande. Ayer conocí los restaurantes y el casino. Hoy quiero ver la piscina y tal vez el spa. Perfecto, mamá. Solo tenga cuidado cerca de las barandillas. He leído que a veces la gente se marea con el movimiento del barco y puede perder el equilibrio. Carmen leyó el mensaje por encima de mi hombro y su rostro se puso pálido. Rosa, me susurró. Él acabó de sugerirle cómo va a morir. Un accidente cerca de las barandillas. Lo sé, le respondí, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del sol. Está plantando la idea, preparando el terreno para cuando la noticia llegue a tierra. Le respondí a Miguel. No se preocupe, hijo. Soy muy cuidadosa. Siempre me mantengo alejada de las orillas. Eso espero, mamá. La amo mucho y quiero que regrese sana y salva. ¡Qué ironía! Miguel hablando de querer que regresara sana y salva cuando él mismo había planificado que nunca regresara. Durante el resto del día, Carmen y yo elaboramos nuestro plan más detalladamente. Decidimos que necesitábamos más evidencias, más grabaciones, más pruebas de las verdaderas intenciones de Miguel. También determinamos que era crucial identificar si había alguien más en el barco trabajando con él. Carmen sugirió que prestáramos atención a cualquier empleado del crucero que mostrara interés especial en mí, o cualquier pasajero que pareciera estar observándome. Esa tarde, mientras estábamos en la piscina, noté que un hombre de aproximadamente 40 años nos estaba observando desde el bar. Llevaba puesta una camisa verde y pantalones largos, lo cual era extraño para estar junto a una piscina. Cada vez que yo lo miraba, él desviaba la mirada rápidamente. Carmen, le susurré, el hombre del bar, el de la camisa verde. Ha notado que nos está observando. Carmen giró disimuladamente para mirarlo. Sí, lo veo. Y tiene razón, su comportamiento es sospechoso. Hagamos una prueba. Carmen se levantó y caminó hacia el otro lado de la piscina, como si fuera al baño. Yo me quedé en mi lugar, observando al hombre. Efectivamente, sus ojos me siguieron todo el tiempo, ignorando completamente a Carmen. Cuando Carmen regresó, me confirmó lo que yo ya sabía. Rosa, ese hombre definitivamente la está vigilando a usted específicamente. Cuando me alejé, él no me prestó ninguna atención. Sus ojos estaban fijos en usted. ¿Qué hacemos? Vamos a ser muy inteligentes. Levántese y camine hacia el ascensor. Yo voy a quedarme aquí y observar si él la sigue. Hice exactamente lo que Carmen me sugirió. Me levanté, recogí mis cosas lentamente, y caminé hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás disimuladamente. El hombre de la camisa verde se había levantado de su lugar en el bar y estaba caminando en mi dirección. Rápidamente subí al ascensor y presioné el botón del piso 12, donde estaba el camarote de Carmen. Cuando las puertas se cerraron, sentí un alivio temporal, pero también una confirmación aterradora. Miguel definitivamente tenía a alguien vigilándome en el barco. 15 minutos después, Carmen llegó al camarote. Rosa, tiene razón. Ese hombre la siguió hasta el ascensor. Cuando vio que usted había subido, él también tomó el ascensor siguiente. Es definitivamente sospechoso. ¿Qué hacemos ahora?
Si Miguel tiene a alguien aquí, estoy en peligro real. Vamos a ser más inteligentes que ellos, respondió Carmen con determinación. Mañana vamos a confrontar a ese hombre, pero de manera segura. Vamos a hacer que él se traicione, igual que estamos haciendo con Miguel. Esa noche, mientras cenábamos en el camarote de Carmen para evitar exponernos en los restaurantes públicos, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Claudia. Rosa, ¿qué tal? Soy Claudia. ¿Cómo está el crucero? Era la primera vez en meses que Claudia me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. Hola, Claudia. Qué sorpresa escuchar de ti. El crucero está hermoso. Muchas gracias. Qué bueno, Rosa. Miguel me contó que ayer hablaron y que usted está muy contenta. Eso nos da mucha tranquilidad. Carmen activó la grabación en su teléfono. Sí, estoy disfrutando mucho. Aunque tengo una pregunta, Claudia. Ayer fui a la oficina del crucero y me dijeron que no tengo boleto de regreso. ¿Sabe algo sobre eso? Hubo una pausa larga antes de que Claudia respondiera. Ay, Rosa, qué extraño. Miguel se encargó de todos los detalles. Tal vez hubo un error en el sistema. Pero no se preocupe, nosotros nos encargamos de solucionarlo. ¿Está segura? Porque ya compré mi propio boleto para estar tranquila. Otra pausa. ¿Ya compró su boleto de regreso? Rosa, no tenía que hacer eso. Nosotros nos íbamos a encargar. Es que me dio un poco de miedo quedarme varada en el Caribe sin manera de regresar a casa. Claro, lo entiendo perfectamente. Bueno, Rosa, la dejo que siga disfrutando. Nos vemos cuando regrese. Claudia, antes de que cuelgue, ¿puedo preguntarle algo? Sí, dígame. ¿Por qué decidieron regalarme este viaje justo ahora? Miguel me dijo que habían estado hablando de mí, pero no me explicó qué los motivó específicamente. Pues, es que últimamente la hemos notado muy cansada, Rosa, muy estresada, y pensamos que necesitaba un descanso prolongado. ¿Un descanso prolongado? Sí, ya sabe, alejarse de todo por un tiempo. A veces uno necesita desconectarse completamente de la rutina diaria. Las mismas palabras que había usado Miguel, como si hubieran ensayado la respuesta. Entiendo. Bueno, muchas gracias por preocuparse por mí. Por nada, Rosa. Cuídese mucho y disfrute cada momento. Cuando colgué, Carmen y yo nos miramos en silencio. Rosa, me dijo Carmen finalmente. Esa conversación fue aún más reveladora que la de ayer con Miguel. Claudia está claramente involucrada en el plan. La manera en que se puso nerviosa cuando le dijo que ya había comprado su boleto de regreso, es como si hubiera arruinado algo que ellos tenían planeado. Al tercer día del crucero, Carmen y yo decidimos que era hora de confrontar al hombre de la camisa verde que me había estado vigilando. Pero lo haríamos de manera inteligente, en un lugar público donde estuviéramos seguras. Después del desayuno, bajamos al casino del barco. Era un lugar perfecto, lleno de gente, con muchas cámaras de seguridad y con personal del crucero cerca en todo momento. Carmen había elaborado un plan brillante. Rosa, me explicó mientras caminábamos hacia el casino, yo voy a sentarme en una mesa de póker cerca de la entrada. Usted va a sentarse sola en una de las máquinas tragamonedas. Cuando ese hombre aparezca, porque estoy segura de que lo hará, usted va a actuar como si estuviera un poco ebria, como si hubiera tomado demasiado durante el desayuno. ¿Para qué? Para que él se sienta confiado, para que piense que usted está vulnerable. Los depredadores siempre atacan cuando creen que su presa está débil. Si él realmente está trabajando con Miguel, va a aprovechar esa oportunidad para acercarse a usted. El plan funcionó perfectamente. Apenas llevaba 20 minutos jugando en las máquinas tragamonedas, fingiendo tambalearme ligeramente y hablando sola como si estuviera mareada, cuando vi al hombre de la camisa verde acercándose. Esta vez llevaba puesta una camisa amarilla, pero era definitivamente la misma persona. Alto, cabello negro, aproximadamente 40 años, con una sonrisa que intentaba ser amistosa pero que me daba escalofríos. Disculpe, señora, me dijo acercándose a mi máquina. ¿Está usted bien? La veo un poco cansada. Ay, sí, le respondí arrastrando ligeramente las palabras.
Creo que tomé demasiadas mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están volviendo loca. Él sonrió, y pude ver en sus ojos que había caído en la trampa. ¿Es su primera vez en un crucero?, me preguntó sentándose en la máquina al lado de la mía. Sí, mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme. Le di exactamente la información que sabía que él quería escuchar. ¡Qué hijo tan considerado! ¿Y dónde está él ahora? También está en el crucero. No, no. Él se quedó en México. Esto es solo para mí. Un regalo especial para que me relaje completamente. El hombre asintió, y vi cómo sus ojos se iluminaron con esa información. Bueno, entonces tiene que aprovechar al máximo. Ha explorado todo el barco ya. Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo el atardecer. Es hermoso, pero da un poco de miedo estar tan cerca del agua. ¿Miedo? ¿Por qué? Ay, es que soy muy torpe, le dije riéndome como si realmente estuviera ebria. Siempre me da terror acercarme mucho a las barandillas. Con este balanceo del barco, uno se puede caer tan fácilmente. La expresión en su rostro cambió sutilmente. Era como si hubiera recibido información muy valiosa. Tiene razón en ser cuidadosa, me dijo con una voz que ahora sonaba más calculadora. Especialmente de noche. Las cubiertas se ponen resbalosas con la humedad del mar. ¿Usted cree? ¡Ay, qué terrible! Bueno, mejor me quedo en mi camarote después de la cena. ¿En qué piso está su camarote? Ahí estaba la pregunta que habíamos estado esperando. En el piso 8. El 847. Tiene un balcón hermoso, pero como le digo, me da miedo asomarme mucho. El hombre sonrió de una manera que me heló la sangre. Bueno, señora, fue un placer conocerla. Espero que disfrute mucho el resto de su crucero. Se levantó y se alejó rápidamente. Desde mi posición, pude ver que se dirigía directamente hacia los teléfonos públicos del barco. Carmen había estado observando toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se alejó, ella también se levantó y lo siguió discretamente. 15 minutos después, Carmen regresó a buscarme con una expresión de urgencia en el rostro. Rosa, necesitamos hablar inmediatamente. En privado. Subimos rápidamente a su camarote, y Carmen cerró la puerta con seguro. Rosa, ese hombre hizo una llamada telefónica inmediatamente después de hablar con usted. No pude escuchar toda la conversación, pero escuché claramente estas palabras. Sí, ella está en el 847, piso 8, con balcón. Dice que le da miedo acercarse a las barandillas. Perfecto para lo que necesitamos. Sentí como si el aire hubiera salido de mis pulmones. Carmen, ¿está completamente segura de lo que escuchó? Completamente. Rosa, ese hombre está definitivamente trabajando con Miguel. Y ahora sabe exactamente dónde encontrarla y cuál es la mejor manera de hacer que su muerte parezca un accidente. Me senté en el sofá del camarote, sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre mí como una avalancha. ¿Qué hacemos ahora? Si Miguel tiene a alguien aquí, y ese alguien ya sabe cómo planea matarme. Vamos a adelantarnos a ellos, respondió Carmen con una determinación que me tranquilizó. Rosa, usted no va a pisar su camarote otra vez durante el resto del viaje. Va a quedarse aquí conmigo, donde está segura. Pero más importante, vamos a tender una trampa. ¿Qué tipo de trampa? Mañana en la noche va a ser la fiesta de gala del capitán. Todo el mundo va a estar en el salón principal hasta muy tarde. Esa va a ser la noche perfecta para que alguien intente entrar a su camarote o esperarla en su balcón. Carmen, no voy a usar mi vida como carnada. No va a tener que hacerlo. Pero vamos a usar esa oportunidad para atrapar a ese hombre en el acto. Vamos a alertar a la seguridad del barco, vamos a preparar una trampa, y vamos a conseguir evidencia irrefutable de lo que está pasando. Esa tarde, mientras planeábamos nuestra estrategia, mi teléfono sonó otra vez. Era Miguel, pero esta vez su voz sonaba diferente, más ansiosa. Mamá, ¿cómo está? ¿Está disfrutando el crucero? Muy bien, hijo. Cada día es una nueva aventura. ¿Sigue durmiendo bien en su camarote? ¿No ha tenido problemas con el ruido o algo así? Una pregunta muy específica.
como si estuviera verificando que yo todavía estaba usando mi camarote. No, hijo, duermo perfectamente. Mi camarote es muy tranquilo. Qué bueno. Mamá, mañana es jueves, ¿verdad? ¿Tiene planes especiales? Creo que mañana es la fiesta de gala del capitán. Va a ser muy elegante. Ah, sí, esas fiestas son hermosas. ¿Va a ir? Por supuesto. Ya tengo mi vestido verde listo. Perfecto, mamá. Disfrute mucho. ¿A qué hora termina normalmente esa fiesta? Otra pregunta muy específica. Miguel estaba recopilando información sobre mi horario. No estoy segura. Probablemente tarde, después de medianoche. Bueno, cuando termine, váyase directamente a su camarote a descansar. No se quede caminando por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso. Carmen me estaba mirando con los ojos muy abiertos. Miguel acababa de darme instrucciones específicas sobre ir directamente a mi camarote después de la fiesta. El lugar exacto donde alguien me estaría esperando. No se preocupe, hijo. Voy a ir directamente a mi habitación después de la fiesta. Perfecto, mamá. La amo mucho. Que duerma bien. Cuando colgué, Carmen y yo nos quedamos en silencio por varios minutos. Rosa, me dijo finalmente, esa conversación confirma todo. Miguel sabe exactamente cuándo va a hacer el ataque. Probablemente él mismo le dijo a ese hombre que mañana por la noche, después de la fiesta de gala, usted va a estar sola en su camarote. Carmen, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real, muy peligroso. Lo sé, Rosa. Pero también estamos muy cerca de tener todas las pruebas que necesitamos. Una noche más, y tendremos evidencia suficiente para mandar a Miguel a la cárcel por el resto de su vida. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba, cada movimiento del barco me recordaba lo vulnerable que estaba en medio del océano. Pero también sentí algo que no había sentido en años, una fuerza interior, una determinación feroz de no dejarme vencer. Miguel había subestimado completamente a su madre. Había cometido el error de creer que yo era una vieja indefensa que se rendiría fácilmente. Mañana por la noche iba a descubrir lo equivocado que estaba. El jueves por la mañana, Carmen y yo pusimos en marcha la parte más crucial de nuestro plan. Teníamos que contactar a la seguridad del barco sin alertar al hombre que me estaba vigilando, y necesitábamos hacerlo de manera que nos tomaran en serio. Carmen sugirió que fuéramos directamente al capitán Javier Herrera. Como exempresaria, ella sabía que ir directamente a la autoridad máxima era la mejor manera de asegurar que nos escucharan. Rosa, me explicó mientras nos preparábamos, los capitanes de cruceros están entrenados para manejar todo tipo de situaciones. Secuestros, robos, intentos de asesinato. Él va a saber exactamente qué hacer. A las 9 de la mañana, nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello gris y una presencia que inspiraba respeto y confianza inmediatamente. Señoras, soy el capitán Javier Herrera. ¿En qué puedo ayudarlas? Carmen tomó la iniciativa. Capitán, tenemos una situación muy seria que reportar. La señora Rosa Martínez está siendo vigilada por un hombre sospechoso, y tenemos razones para creer que su vida está en peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó atentamente mientras le contábamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Miguel y Claudia, le explicamos el asunto de los boletos de ida solamente, y le describimos detalladamente al hombre que me había estado siguiendo. Señora Martínez, me dijo el capitán cuando terminamos, esto es extremadamente serio. Si lo que ustedes me están diciendo es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, le respondí, entiendo que suena increíble, pero cada evidencia que hemos recopilado apunta a la misma conclusión. No me suena increíble en absoluto, respondió el capitán gravemente. He estado navegando durante 20 años, y he visto de todo. La codicia puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, incluso a sus propios familiares. Carmen se inclinó hacia adelante. Capitán, tenemos un plan para atrapar a este hombre en el acto esta noche durante la fiesta de gala. Pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad. El capitán escuchó nuestro plan detalladamente.
Era arriesgado pero inteligente. Yo asistiría a la fiesta de gala como estaba planeado, pero en lugar de ir a mi camarote después, me quedaría escondida con Carmen. Mientras tanto, la seguridad del barco vigilaría mi camarote y el área circundante para atrapar al hombre sospechoso si intentaba algo. Es un buen plan, admitió el capitán. Pero vamos a hacerle algunas modificaciones para asegurar su seguridad completamente. Nos explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi camarote, que tendrían agentes de seguridad disfrazados como pasajeros en los pasillos cercanos, y que me proporcionarían un dispositivo de pánico que podría activar desde cualquier lugar del barco. Señora Martínez, me dijo el capitán antes de que nos fuéramos, quiero que sepa que desde este momento, usted está bajo la protección oficial de este barco. No va a permitir que nada le pase mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días, me sentí verdaderamente segura. El resto del día pasó lentamente. Carmen y yo nos quedamos en su camarote, repasando el plan una y otra vez, asegurándonos de que estuviéramos preparadas para cualquier contingencia. A las 5 de la tarde, empezamos a prepararnos para la fiesta de gala. Era importante que yo luciera normal, que no diera ninguna señal de que sabía lo que estaba pasando. Me puse mi vestido verde más elegante, me arreglé el cabello cuidadosamente, y me maquillé como si realmente estuviera emocionada por la fiesta. Carmen llevaba un hermoso vestido dorado que la hacía ver sofisticada y confiada. Rosa, me dijo mientras terminábamos de arreglarnos, esta noche va a cambiar todo. Mañana por la mañana, usted va a estar libre de Miguel para siempre, y él va a estar enfrentando las consecuencias de sus acciones. La fiesta de gala era espectacular. El salón principal del barco había sido transformado en un palacio flotante, con decoraciones elegantes, música en vivo, y mesas llenas de comida exquisita. Había cientos de pasajeros vestidos elegantemente, bailando, riendo, disfrutando de la noche. Pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos buscaban constantemente al hombre de las camisas de colores, tratando de localizarlo entre la multitud. Lo encontré cerca del bar, llevando esta vez una camisa blanca y un saco negro. Parecía estar vestido para la ocasión, pero sus ojos estaban fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Carmen y yo bailamos, comimos, charlamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche normal de vacaciones. Pero internamente, ambas estábamos contando los minutos hasta que pudiéramos poner nuestro plan en acción. A las 11:30 de la noche, decidí que era hora de hacer mi movimiento. Me acerqué a Carmen y le susurré: «Es hora. Voy a salir del salón como si fuera a mi camarote. Tú esperas 5 minutos y sígueme». Salí del salón principal caminando lentamente, como si estuviera cansada después de una noche larga de fiesta. Tomé el ascensor hasta el piso 8, donde estaba mi camarote, pero en lugar de ir hacia mi habitación, me dirigí rápidamente hacia las escaleras de emergencia que llevaban al piso 12. Desde las escaleras, pude ver el pasillo que llevaba a mi camarote. Estaba desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. Carmen llegó 5 minutos después, y juntas nos escondimos en las escaleras, observando mi pasillo a través de una pequeña ventana. «¿Ve algo?», me susurró Carmen. «Todavía no, pero estoy segura de que va a aparecer». No tuvimos que esperar mucho. A las 12:15, vimos una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo. Era el hombre de la camisa blanca, pero ahora llevaba guantes negros y algo en las manos que no pude identificar. Se dirigió directamente hacia mi camarote y se detuvo frente a la puerta. Sacó algo de su bolsillo, probablemente herramientas para abrir cerraduras, y comenzó a trabajar en la puerta. «Carmen», le susurré, «está entrando a mi camarote. Necesitamos alertar a la seguridad ahora». Carmen activó inmediatamente el dispositivo de pánico que nos había dado el capitán. Una luz roja pequeña comenzó a parpadear, enviando una señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre logró abrir la puerta de mi camarote y entró. Desde nuestra posición, podíamos ver que tenía una linterna pequeña y estaba inspeccionando la habitación. 3 minutos después, empezaron a aparecer agentes de seguridad del barco en el pasillo. Se movían silenciosamente, rodeando mi camarote desde ambas direcciones. De repente, el hombre salió de mi camarote y se dirigió hacia el balcón. Lo seguimos observando a través de las ventanas del pasillo. Estaba inspeccionando la barandilla del balcón, como si estuviera planeando exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente.
Fue entonces cuando la seguridad del barco actuó. 3 agentes entraron al camarote simultáneamente, rodeando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Desde nuestra posición en las escaleras, pudimos escuchar el alboroto cuando lo arrestaron. Estaba gritando, insistiendo en que había entrado al camarote por error, que se había confundido de habitación. Pero cuando registraron sus bolsillos, encontraron un pequeño frasco con líquido, herramientas para forzar cerraduras, y lo más incriminatorio de todo, un teléfono celular con mensajes de texto de Miguel. Carmen y yo bajamos al piso 8, donde el capitán Javier ya estaba supervisando la situación. «Señora Martínez», me dijo el capitán, «atrapamos a su atacante. Y encontramos evidencia muy interesante». Me mostró el teléfono del hombre. Había varios mensajes de Miguel con instrucciones específicas. «Espera hasta después de medianoche. Hazlo parecer que se cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de lucha». Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba viva y segura, horror porque tenía la confirmación final de que mi propio hijo había pagado a alguien para asesinarme. «Capitán», le pregunté con voz temblorosa, «¿qué pasa ahora?» «Ahora, señora Martínez, este hombre va a ser arrestado formalmente cuando lleguemos a puerto mañana. Y usted va a tener toda la evidencia que necesita para procesar a su hijo por intento de asesinato». La madrugada del viernes fue la más larga de mi vida. Después de que arrestaran al hombre que había contratado Miguel, Carmen y yo nos quedamos despiertas en su camarote, procesando todo lo que había pasado. El capitán Javier había ordenado que el detenido fuera mantenido en una celda de seguridad del barco hasta que llegáramos a puerto. «Rosa», me dijo Carmen mientras tomábamos té a las 3 de la mañana, ¿se da cuenta de lo que acabamos de lograr? No solo salvamos su vida, sino que ahora tenemos evidencia irrefutable para mandar a Miguel a la cárcel. «Lo sé», le respondí, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza profunda. «Pero Carmen, también acabo de descubrir que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, realmente quería verme muerta. No sé cómo voy a recuperarme de eso». «Se va a recuperar porque usted es una mujer más fuerte de lo que Miguel jamás imaginó. Y porque ahora va a tener la oportunidad de vivir su vida libre de su manipulación y crueldad». A las 6 de la mañana, el detective Víctor me llamó desde México. Había estado trabajando toda la noche investigando las finanzas de Miguel. «Señora Rosa», me dijo con voz emocionada, «encontré exactamente lo que estábamos buscando. Su hijo tiene deudas de juego por más de $200,000 con prestamistas muy peligrosos. Pero eso no es todo». «¿Qué más encontró?» «Miguel ha estado falsificando su firma en documentos bancarios durante meses. Ha usado la casa de usted como garantía para varios préstamos sin su conocimiento. Si usted hubiera muerto, él habría heredado todo y habría podido pagar sus deudas. Pero Rosa, hay algo más que necesita saber». «Dígame». «Claudia también está endeudada hasta el cuello. Tiene tarjetas de crédito vencidas por más de $50,000. Los dos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única solución que veían». Cada nueva revelación era como un puñal en el corazón. No solo Miguel, sino también Claudia habían estado planificando mi muerte por dinero. «Detective Víctor, ¿qué necesitamos hacer ahora? Cuando usted regrese a México mañana, vamos a ir directamente a la fiscalía. Con toda la evidencia que tenemos, Miguel y Claudia van a ser arrestados inmediatamente». Después de colgar, me senté en silencio por largo rato. Carmen respetó mi necesidad de procesar todo lo que había escuchado. Finalmente, decidí que era hora de hacer algo que había estado posponiendo: llamar a Miguel. «Carmen», le dije, «quiero llamar a Miguel ahora. Quiero escuchar su voz cuando le diga que sé todo lo que ha hecho». «¿Estás segura?» «Rosa, eso podría ser peligroso. Si él se da cuenta de que su plan falló». «Ya no me importa el peligro. Estoy cansada de fingir, cansada de actuar como la madre ingenua que no sabe nada. Quiero que sepa que su madre no es la vieja tonta que él creía que era». Marqué el número de Miguel. Contestó después del segundo timbre. «Mamá, qué sorpresa. ¿Cómo amaneció? ¿Durmió bien después de la fiesta?» Su voz sonaba falsamente alegre, como siempre. Pero ahora yo podía escuchar la mentira detrás de cada palabra. «Hola, Miguel. Sí, dormí muy bien.
pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, después de la fiesta, cuando regresé a mi camarote, encontré a un hombre tratando de entrar a mi habitación. ¿Puedes creer eso? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? Un hombre de aproximadamente 40 años. La seguridad del barco lo arrestó. ¿Y sabes qué es lo más extraño, Miguel? ¿Qué, mamá? Cuando revisaron su teléfono, encontraron mensajes tuyos. Mensajes donde le dabas instrucciones sobre cómo matarme y hacer que pareciera un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que Miguel había colgado. Miguel, ¿sigues ahí? Mamá, dijo finalmente con una voz completamente diferente, fría y calculadora. No sé de qué estás hablando. Eso es imposible. ¿Es imposible? Miguel, tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones telefónicas. Tengo evidencia de que nunca compraste mi boleto de regreso. Tengo pruebas de que contrataste a un asesino. Y el detective que contraté tiene evidencia de todas tus deudas de juego y los préstamos fraudulentos que sacaste usando mi casa. Otro silencio largo. ¿Contrataste a un detective? Mamá, te has vuelto loca. No. Miguel. Me volví inteligente. Por primera vez en mi vida, dejé de confiar ciegamente en ti y empecé a usar mi cerebro. Mamá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. ¿No tienen sentido? Miguel, tu plan falló. El hombre que contrataste está arrestado. Yo estoy viva. Y mañana, cuando regrese a México, tú vas a ser arrestado por intento de asesinato. Mamá, necesitas calmarte. Cuando regreses a casa, vamos a hablar con calma. Estás confundida. No estoy confundida, Miguel. Estoy decepcionada. Estoy descorazonada. Estoy triste de haber criado a un hijo que valoró más el dinero que la vida de su propia madre. Pero no estoy confundida. Mamá. No me llames mamá nunca más, le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Una madre es alguien a quien se respeta, se ama, se protege. Tú solo me veías como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Miguel. Cuando llegue a México mañana, voy a entregar toda la evidencia a la fiscalía. Voy a testificar contra ti. Y voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida en la cárcel pensando en lo que le hiciste a la mujer que te dio la vida. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no trata de matar a su madre. Un monstruo sí. Colgué el teléfono. Carmen me abrazó mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de liberación, de rabia, de alivio, de dolor. Era como si todos los sentimientos de los últimos días estuvieran saliendo de mí al mismo tiempo. Rosa, me dijo Carmen suavemente, lo que acaba de hacer requirió un valor increíble. Ese no fue el final de una relación. Ese fue el nacimiento de una nueva Rosa, una mujer que no va a permitir nunca más que nadie abuse de su bondad. El resto del día lo pasamos preparándonos para el regreso a México. El capitán Javier nos ayudó a organizar toda la evidencia, las grabaciones de las conversaciones telefónicas, los reportes de seguridad, las declaraciones de los testigos, las fotos del hombre arrestado y de los objetos encontrados en su poder. Señora Martínez, me dijo el capitán antes de la cena, quiero que sepa que en mis 20 años navegando, nunca había visto a una mujer mostrar tanto coraje y determinación como usted lo hizo esta semana. Su hijo subestimó completamente a su madre. Esa noche, mi última noche en el crucero, Carmen y yo cenamos en el restaurante principal por primera vez desde el primer día. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir, ya no tenía que tener miedo. Carmen, le dije mientras brindábamos con champaña, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Me salvó la vida. Rosa, usted se salvó la vida. Yo solo fui su compañera de aventura. Pero quiero que sepa que esta experiencia también me cambió a mí. Me recordó que las mujeres de nuestra edad todavía tenemos mucho que ofrecer al mundo, mucha fuerza que mostrar. ¿Qué va a hacer cuando regresemos a tierra? Voy a regresar a Bogotá, y voy a empezar a vivir mi vida más plenamente. ¿Y usted, Rosa, qué va a hacer?
Voy a asegurarme de que Miguel pague por lo que hizo. Y después, voy a empezar a vivir para mí misma por primera vez en 64 años. El sábado por la mañana, cuando el crucero llegó al puerto de Cozumel, yo ya no era la misma mujer que había abordado esa embarcación 7 días antes. Era Rosa Martínez, pero una versión completamente nueva de mí misma, más fuerte, más inteligente, más determinada que nunca. Carmen y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos, pero también con la promesa de mantenernos en contacto para siempre. Ella había sido más que una amiga durante esos días cruciales. Había sido mi hermana, mi aliada, mi salvadora. Rosa, me dijo mientras nos abrazábamos por última vez, recuerde que usted ya no es la mujer que se sacrifica en silencio. Usted es la mujer que pelea por su vida y gana. No olvide nunca esa fuerza que descubrió. Nunca la voy a olvidar, Carmen. Y nunca voy a olvidar que cuando más necesité a alguien, usted apareció como un ángel en mi vida. Mi vuelo hacia Ciudad de México salía a las 3 de la tarde. Tenía tiempo suficiente para llamar al detective Víctor y confirmar que todo estaba listo para lo que venía. Señora Rosa, me dijo Víctor cuando hablamos, tengo todo preparado. En el momento en que usted aterrice, vamos directamente a la fiscalía. El fiscal ya revisó toda la evidencia que le mandé y está listo para proceder con las órdenes de arresto. Durante el vuelo de regreso a México, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. Hace una semana, yo era una mujer de 64 años que vivía en silencio, que había dedicado toda su vida a complacer a otros, que había permitido que la subestimaran y la ignoraran. Pero esos 7 días en el crucero me habían transformado completamente. Había descubierto que tenía una inteligencia estratégica que nunca había usado, un coraje que nunca había mostrado, una determinación que nunca había necesitado. Cuando el avión aterrizó en Ciudad de México, el detective Víctor me estaba esperando en el aeropuerto. Era un hombre de aproximadamente 50 años, alto, con cabello gris y una presencia que inspiraba confianza inmediatamente. Señora Rosa, me dijo estrechándome la mano, es un honor conocerla finalmente. Lo que usted logró en ese crucero fue extraordinario. Detective, solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. No, señora. Usted hizo mucho más que sobrevivir. Usted orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que admiran hasta los detectives más experimentados. Nos dirigimos directamente a la fiscalía, donde el fiscal Carlos Mendoza nos estaba esperando. Era un hombre serio, de aproximadamente 40 años, que había revisado meticulosamente toda la evidencia. Señora Martínez, me dijo el fiscal después de escuchar mi testimonio completo, en mis 15 años como fiscal, nunca había visto un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, las pruebas financieras, los testimonios del personal del crucero, todo forma un caso sólido como una roca. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. Ahora emitimos las órdenes de arresto. Para Miguel Martínez por intento de asesinato, conspiración criminal y fraude financiero. Para Claudia Martínez por conspiración criminal y complicidad en intento de asesinato. Los dos van a ser arrestados antes de que termine el día. 2 horas después, estaba sentada en mi sala, en mi propia casa, esperando. El detective Víctor había insistido en quedarse conmigo hasta que Miguel y Claudia fueran arrestados, por si acaso intentaban algo desesperado. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó. Era el fiscal Mendoza. Señora Martínez, tengo noticias. Miguel y Claudia han sido arrestados. Los encontramos en su casa, aparentemente preparándose para huir del país. Tenían maletas empacadas y boletos de avión para Argentina. Sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Alivio porque finalmente estaba completamente segura. Tristeza porque la confirmación final de que mi hijo realmente había querido matarme. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Van a ser procesados por la justicia. Con toda la evidencia que tenemos, probablemente van a recibir sentencias largas de prisión. Miguel está enfrentando cargos que podrían llevarlo a 20 años de cárcel. Claudia, como cómplice, está enfrentando hasta 10 años. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en una semana, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía que vivir con miedo de mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía lo cruel que era. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba.
Pero más importante, había descubierto algo sobre mí misma que nunca había sabido. Era capaz de pelear por mi propia vida y ganar. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Tuve que testificar en el juicio, enfrentar a Miguel en la corte, revivir todos los detalles de su traición. Fue doloroso, pero también fue liberador. Durante el juicio, Miguel intentó actuar como el hijo arrepentido, como el hombre que había cometido un error terrible pero que realmente amaba a su madre. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones, los mensajes de texto, el testimonio del hombre que había contratado para matarme, las pruebas financieras, todo pintaba el cuadro de un hombre que había planificado fríamente el asesinato de su propia madre. El día que se dictó la sentencia, Miguel fue condenado a 18 años de prisión. Claudia recibió 8 años. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría, pero sí sentí justicia. Después del juicio, tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa donde había vivido durante tantos años, la casa llena de recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta, compré un apartamento pequeño y cómodo en una zona nueva de la ciudad. Pero lo más importante fue lo que hice con mi tiempo y mi energía. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro de ayuda para mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Mi experiencia me había enseñado que muchas mujeres de mi edad sufrían en silencio, permitiendo que sus propios familiares las maltrataran porque creían que no tenían opciones. Señoras, les decía a las mujeres que llegaban al centro buscando ayuda, quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo trató de matarme, y cómo yo logré no solo sobrevivir, sino también llevarlo ante la justicia. Cada vez que contaba mi historia, veía en los ojos de esas mujeres el mismo despertar que yo había experimentado en el crucero. La comprensión de que no estaban condenadas a ser víctimas, de que tenían más fuerza y recursos de los que imaginaban. Carmen y yo mantuvimos nuestra amistad a través de llamadas telefónicas semanales y visitas ocasionales. Ella se había convertido en más que una amiga, era mi hermana de batalla, la persona que me había ayudado a descubrir quién realmente era. Un año después del crucero, Carmen vino a visitarme a Ciudad de México. Estábamos cenando en mi nuevo apartamento cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. Rosa, ¿alguna vez se arrepiente de haber expuesto a Miguel? ¿Alguna vez siente nostalgia por la relación que tenían antes? Carmen, le respondí sin dudarlo, la relación que yo creía que tenía con Miguel nunca existió realmente. Era una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Miguel siempre fue manipulador, siempre fue egoísta, siempre me vio como un medio para conseguir lo que quería. Yo simplemente no quería verlo. Y no extraña tener familia. Tengo familia, le dije sonriendo. Te tengo a ti. Tengo a las mujeres del centro que se han convertido en mis hermanas. Tengo una vida llena de personas que me valoran por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. En mi segundo aniversario de regreso del crucero, decidí hacer algo que simbolizara mi transformación completa. Me inscribí en clases de baile. A los 66 años, aprendí a bailar salsa, tango y merengue. Rosa, me dijo mi instructor de baile, un joven de 30 años llamado Luis, nunca he visto a alguien de su edad moverse con tanta seguridad y gracia. ¿Dónde aprendió a tener tanta confianza en sí misma? La aprendí en el mar, le respondí con una sonrisa. Aprendí que cuando una mujer pelea por su vida, descubre una fuerza que nunca supo que tenía. Ahora, cuando miro hacia atrás a esos 7 días en el crucero, no los veo como los días más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron, los días que me enseñaron quién realmente era Rosa Martínez. Soy una mujer que sobrevivió a la traición más profunda que se puede imaginar. Soy una mujer que convirtió a su propio hijo de cazador en presa. Soy una mujer que a los 64 años descubrió que nunca es demasiado tarde para renacer. Y si alguna vez otra mujer de mi edad se siente indefensa, subestimada o traicionada por su propia familia, quiero que sepa que tiene una fuerza dentro de sí misma que puede mover montañas. Solo tiene que decidir usarla. Porque cuando una mujer como yo dice si va a ser así, querido, entonces que sea a tu manera, pero te vas a arrepentir 3 veces, no está haciendo una amenaza vacía. Está haciendo una promesa que va a cumplir hasta las últimas consecuencias. Y Miguel se arrepintió. Se arrepintió cuando lo arrestaron, se arrepintió cuando lo condenaron, y se va a seguir arrepintiendo cada día de los próximos 18 años que va a pasar en prisión, recordando que subestimó completamente a la mujer que le dio la vida.